Hola, ¿cómo están? Seguimos con con estas conversaciones en Exante, especialmente sobre el futuro de Chile, la economía verde, las startups. Y ahora vamos a conversar con James Lee Stancampiano, que es el gerente general de Enel Green Power. Hola James, ¿cómo estás? Muy buenos días, todo bien, gracias por la invitación. Oye, lo que yo quería conversar brevemente, pero creo que es un tema importante. Todo el mundo habla en Chile del hidrógeno verde, de las potencialidades que Chile tiene, especialmente de la región de Magallanes, digamos, por la ventaja comparativa de un viento muy fuerte en la Patagonia que hace que la energía eólica tenga costos más bajos y esto potencia la posibilidad del hidrógeno verde. Y se habla incluso que Magallanes podría ser la capital del hidrógeno verde, la capital mundial del hidrógeno verde en el futuro. Industria está el hidrógeno verde que Al Gore ha llegado a decir que en el caso de Chile podría en el futuro eventualmente llegar a ser incluso más grande que la industria del cobre. Entonces nos preocupó mucho y cayó como un balde de agua fría esto del retiro del proyecto, el retiro en los estudios de impacto ambiental, lo que se estaba realizando, del proyecto Faro del Sur. Entonces, bueno, tú eres la persona que quizás que más sabe sobre este tema. Entonces, preguntar un poco, James, primero si tú sigues creyendo en que Chile realmente tiene una potencialidad muy grande en el hidrógeno verde. Y segundo, ¿qué está pasando? ¿Cuáles son los obstáculos con que ustedes se encuentran? Esa es un poco la idea de esta conversación. Muy bien, obviamente es un tema que está dando la vuelta por varias prensa, ¿no? Sabemos y conocemos todos el potencial que tiene Chile sobre el hidrógeno verde a nivel local, sobre todo como exportación, ¿verdad? Lo que pasa es que como toda la industria nueva tiene ahora un camino nuevo, es decir, que hay reglas nuevas y se tiene que definir a través de una colaboración público-privada la regla del juego para que sean claras, transparentes y que permitan invertir en el país sin ninguna duda, sin ningún obstáculo, sobre todo porque el desafío a la descarbonización del planeta es un desafío que no es del futuro, sino del presente, ¿verdad? Lo estamos viviendo con la crisis energética europea, el energy shock que está golpeando mucho a algunos países, con el precio de la energía que sigue subiendo, que se ha disparado y que ha puesto varias industrias y familias con complicaciones, sobre todo con gastos que se han multiplicado por 3 o por 4. Chile tiene un enorme potencial y para despejar dudas, yo sigo absolutamente creyendo que puede tener un rol protagónico en el desarrollo del hidrógeno verde mundial. Lo que ha pasado simplemente un camino que tiene que ser arreglado. Nosotros estamos desarrollando con nuestro socio AME de hace muchos años este proyecto y hemos decidido retirar para volver a presentar de forma más contundente, de forma aún más sólida, el estudio de impacto ambiental y necesitamos obviamente aclarar alguna requerimiento con las autoridades ambientales. Oye, Y esto, James, un segundo. ¿Cuál es exactamente el proyecto? ¿Ustedes van a producir hidrógeno verde o van a producir biocombustibles? ¿Cuál es el proyecto? el proyecto es un proyecto muy desafiante y complejo. Lo que pasa tiene varias fases. La primera fase es el proyecto eólico, ¿verdad? Las turbinas eólicas necesitan viento y esto es extraordinario en Magallanes. Con el viento se produce energía eólica y con la energía se activan los electrolizadores. ¿Qué son los electrolizadores? Separan el oxígeno con el hidrógeno y permiten, gracias al utilizo de energía renovable, ¿verdad? El viento, la producción de hidrógeno verde. Después hay una segunda fase, que es una fase más, digamos que tiene un procesamiento más químico, donde a través del hidrógeno verde se produce
e-fuel, que es un combustible verde. Como en el Green Power, entramos en las primeras fases, eólico más electrolizador. Lo que ha sido presentado hasta ahora y ha sido retirado es solo el estudio ambiental del proyecto eólico, justamente porque es necesario estudiar de forma un poco más amplia el impacto que tiene todo el proceso eólico, electrolizador y después también el procesamiento químico. Habrá probablemente un puerto. Y esto Ahora, es lo que está conversando. sin el proyecto eólico no hay nada, digamos, el proyecto eólico es la base. Entonces, hablemos un momento del proyecto eólico. ¿Cuántas turbinas son? O sea, ¿cuántas torres son? ¿Y dónde queda este proyecto exactamente? No, estamos en Punta Arenas, estamos en una zona cerca del comparto industrial. El proyecto son la primera fase industrial, porque recuerdo que el proyecto piloto, que es una sola turbina, un pequeño electrolizador, va a ser operativo a final de este año. Y la primera fase industrial, que es la que ha tenido en este momento un tema de retiro para ser representado, está en fase de desarrollo. Entonces, obviamente, siendo en fase de desarrollo, son cosas que ocurren. Nosotros tramitamos más o menos 20 proyectos cada año y ha pasado de tener que retirar para volver a conversar con la autoridad y modificar y mejorar la tramitación ambiental. Nunca había hablado de esto retiro en los años anteriores, ¿verdad? Ahora, ya que el proyecto es muy icónico y que genera muchas expectativas en el mercado, ha salido un poco a la prensa. De todas formas, hubieron algunos requerimientos que se sobrepasaron algunos estándares que nosotros habíamos visto en otro lado del país, y por eso es necesario, justamente para acelerar la descarbonización de Chile y no solo, sino del planeta, entender si hay algunos requerimientos donde se puede colaborar. Hago un ejemplo concreto. Conocemos el gran potencial no solo energético, sino de flora y de fauna que tiene Patagonia. Es un patrimonio extraordinario y hay que cuidarlo. Nosotros tenemos mucha atención en todo el entorno de todas las centrales que operamos, incluido esta que tengo detrás de mí a 4.500 metros de altura, cerca de San Pedro de Atacama. Lo que hay que definir, ahí por ejemplo nos pidieron, después de haber estudiado la ruta migratoria de alguna ave por más de un año, de volver a estudiarlo durante la noche. Y eso fue un requerimiento que nos sorprendió mucho, porque lo podíamos haber hecho antes, justamente cuando pedimos a nuestro gran experto chileno y también extranjero de empezar a estudiar la ruta migratoria. Entonces, hay algunas cosas que estamos justamente entendiendo mejor con las autoridades, la cual respetamos absolutamente. Todos tenemos un objetivo común, que es descarbonizar la matriz energética, cuidando el entorno de todas las centrales que se Oye, operan. una cosa que no me quedó clara, cuántas turbinas son? Los megawatts son alrededor de 300 megawatts. Actualmente estamos viendo turbinas de 6 megawatts. Entonces son como más o menos 50 torres. Recuérdense que el layout, es decir, el proyecto, se va optimizando en función de la tecnología. Es decir, que muchas veces un proyecto que tú tienes la autorización ambiental hoy y lo construye en 2 o 3 años más, no se instala la misma turbina, sino se busca la mayor eficiencia, porque las turbinas a veces son más altas, son más eficientes y no se quiere desperder tecnología y eficiencia. Por eso actualmente son alrededor de 50. Oye, hubo una carta incluso en el diario del papá del presidente, Boric, en que hablaba de que como se manifestaba como favorable al desarrollo de la industria en Magallanes, como diciendo se están exigiendo cosas que incluso van más allá de la ley. La comunidad de Magallanes, en el fondo, ¿quiere este proyecto? ¿Cómo está eso? Como he dicho antes, tenemos la obligación moral constante de analizar la voluntad
de todos los stakeholders locales. Y esto es un camino que no ha empezado ayer, sino hace algunos años atrás, cuando hemos presentado este proyecto a las autoridades regionales, a las autoridades locales, incluido a los ciudadanos. Y la respuesta ha sido absolutamente positiva. Recuerdo que esto es el lugar donde de hace mucha década la industria de oil and gas tiene infraestructura que son presentes y que se ven. Hay muchos pozos, hay puertos, hay infraestructura que justamente podrían permitir a Chile de acelerar su rol fundamental en esta descarbonización de lo que nosotros llamamos hard to abate. Son todos los sectores donde la electrificación no puede llegar. Imaginamos el transporte marítimo, imaginamos el transporte por aviones, la industria minera que quema justamente diésel por sus camiones muy grandes. Se puede pasar a un combustible verde y por eso necesitamos el hidrógeno verde. La respuesta siempre ha sido positiva. Todos obviamente quieren utilizar esta molécula, hidrógeno verde o la amoníaca, lo que sea, generando obviamente bienestar a nivel local. Y eso lo hemos visto también en otro lugar del mundo. Estamos en una etapa incipiente donde obviamente estas cosas pasan. Nosotros, gracias a la presencia global, hemos vivido este tipo de experiencia en otro lado. Yo creo que esto va a volver a tener un norte claro. Las autoridades también nacional entendieron que es importante tener una mesa común. Por eso ahora se activa una mesa con 3 ministerios involucrados y esto para nosotros ha sido una respuesta muy positiva que nos permite también volver a tener un futuro bastante claro sobre la decisión del grupo y sobre la decisión que quiere de verdad Chile para el futuro, que es desarrollar esta gran industria. Oye, ¿hay alguna fecha como para volver a representar el proyecto o no hay una fecha todavía específica? Mira, antes de hablar de fecha, hay que hablar y conversar y estudiar en esta mesa donde llamaron varios actores con los proyectos digamos, más avanzados con 3 ministerios. Yo me atrevería a decir que no estamos hablando para nada de años, se habla de meses donde hay que volver a fortalecer alguna parte del estudio ambiental de acuerdo a los requerimientos de las autoridades. Nosotros queremos colaborar, tenemos, como decía, experiencia en varios lugares del mundo. En Chile somos por lejos el primer operador de energía renovable, desarrollando 4 tecnologías hace 15 años. Tenemos experiencia, queremos con el CEA regional y también con el CEA nacional buscar la manera de desarrollar este proyecto que tiene una gran expectativa, porque siendo el primero, obviamente va a marcar un antes y un después. Entonces, estamos optimistas, queremos ver Chile con su gran rol protagónico también en el desarrollo del hidrógeno verde, después de haber marcado también un hito histórico con su desarrollo renovable, en el norte, en el desierto de Atacama, y en el sur con el eólico. Ya, entonces para terminar, para concluir, James, el optimismo respecto a que Chile puede llegar a ser, y Magallanes puede llegar a ser la capital mundial del hidrógeno verde, pese a todas estas situaciones que se han producido este último tiempo, ese optimismo se mantiene. Yo diría que sí, este optimismo hasta ahora se mantiene. Queremos ver obviamente una respuesta también con los hechos concretos, pero el compromiso está. Repito, este viaje empezó hace años atrás, son casi 5 años que estamos ahí en Magallanes midiendo el viento, desarrollando, hablando con todos los actores. Yo creo que es responsabilidad de todos permitir que esto vuelva a ser realidad, sobre todo en un momento tan complejo a nivel geopolítico mundial, donde la molécula de gas son siempre más escasa y más volátil. Necesitamos tener un norte claro con molécula verde, con un futuro que sea siempre más sostenible para Chile y para todo el planeta. Oye, muchas gracias, James, y espero que resulte todo bien. Gracias, encantado. Muchas gracias a ti. Otra vez, gracias por la invitación.